de Salud del vicepresidente de la República, Angelino Garzón, volvió el hermetismo por parte de su familia. Sigifredo López pasará casa por cárcel en Cali. 70 páginas tiene el documento en que la Fiscalía justificó la medida de aseguramiento que lo priva de la libertad. Comienza movilización nacional para recoger 100.000 firmas y tumbar la reforma constitucional a la justicia, con la que los congresistas legislaron en causa propia, según lo afirmaron partidos políticos y organizaciones sociales. La policía capturó a 6 personas que vendían celulares robados en el centro de Bogotá. Denuncian que empresas de telefonía no han entregado a las autoridades la base de datos de los celulares robados. Y en deportes, Equidad y Santa Fe definieron sus equipos para enfrentar al Boyacá Chicó y el Itagüí respectivamente en la tercera fecha de las semifinales. La Vuelta a Colombia entra en la recta final. Hoy la última etapa en terreno plano se disputa desde Palmira hasta Dos Quebradas en Risaralda. Alejandro Ramírez defiende el liderato. Comienzan las vacaciones recreativas en Bogotá. Oferta de talleres para los niños y las niñas. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias más importantes de Bogotá, Colombia y el mundo. El estado de salud del vicepresidente Angelino Garzón no es buena. Vamos a la clínica Reina Sofía, al norte de Bogotá, donde se encuentra nuestra periodista Lina Pulido. Lina, ¿qué dicen los médicos? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Omaira. Pues a pesar de las especulaciones que se han dado en las redes sociales y en la opinión pública sobre el estado de salud del vicepresidente de la República, la clínica Reina Sofía emitió el siguiente comunicado. Dicen que el estado de salud del vicepresidente no presenta ninguna novedad. Queremos recordarle a todos nuestros televidentes que él aún se encuentra en la unidad de cuidados intensivos en una condición delicada pero estable y bajo estricta vigilancia médica por su enfermedad cerebrovascular aguda. Recordemos que él sufrió un accidente cerebrovascular isquémico ubicado en el mesencéfalo. Esta es la zona en la que se controla todas las funciones vitales. De esta manera y de manera preventiva, el día de ayer le realizaron una intervención quirúrgica en la que le instauraron un sistema de monitoreo neurológico intraventricular. A pesar de estas informaciones, el periódico El Colombiano publicó en su página de internet lo siguiente, abro comillas: ayer las nuevas noticias de la clínica resultaron desalentadoras. El vicepresidente sufrió otro derrame cerebral y tuvo que ser intervenido de emergencia. Ante esta información, la clínica no se ha pronunciado. La clínica también dice que el próximo parte médico será entregado alrededor de las 5 de la tarde. Por supuesto, estaremos pendientes de esta información. Lina Pulido, Capital Noticias. Lina, muchísimas gracias y por supuesto estaremos muy pendientes del desarrollo de esta información. Y a esta hora nos acompaña el representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo, Germán Navas Talero, quien ha sido un crítico desde el inicio de la presentación de la reforma a la justicia al Congreso de la República. Representante, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y hoy se empieza a hablar de un referendo para tumbar esta reforma a la justicia. Se requieren 100.000 firmas para tumbarla. Usted ha manifestado en diferentes medios que hay unos micos que se incorporaron a esta reforma que de alguna manera vendrían a beneficiar en particular a los investigados por el tema de la parapolítica. Yo vengo diciendo hace un año, y a usted se lo dije en otro programa, cuando nadie creía en Navas Talero, que esto era ni más ni menos que un desquite del Congreso contra la rama judicial. Lo que pasa es que la rama judicial terminó haciéndose cosquillas con el Congreso ahora. Esto en ningún momento beneficia al ciudadano, y lo dije desde esa época. Esto fue un arreglo para que los parlamentarios, a quienes ustedes eligieron, voten en su propio beneficio toda clase de normas protectoras para que no les puedan hacer nada. Y obviamente buscar la posibilidad de frenar las pérdidas de investidura y que unos cuantos de la parapolítica salgan a la calle. Eso era lo que estaban buscando. Basta mirar el contenido de lo que salió. Representante, y es que senadores y representantes como usted, o no como usted, otros, se pusieron de acuerdo en el texto final que se firmó, o que firmará mejor el presidente de la República en esta reforma constitucional a la justicia. La polémica pues acompañó todo el proceso legislativo que finalmente produjo esta ley que transformará de manera radical el sistema judicial en nuestro país.
Las plenarias de la Cámara y Senado aprobaron el texto conciliado de la reforma constitucional a la justicia. Aunque la conciliación parecía una cuestión de trámite, el tema más polémico corrió por cuenta de la pérdida de investidura de los parlamentarios. El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, se mostró satisfecho por el grueso de la reforma, pero se declaró preocupado por el cambio en el régimen de inhabilidades de los congresistas. Tenemos una buena reforma, que tiene muchas más cosas buenas que aquellas que a algunos no les gustan y que aquellas que a algunos no nos gustan. El senador Luis Fernando Velasco insistió en que la pérdida de investidura fue uno de los puntos con el que no estuvo de acuerdo. Un congresista o pierde o mantiene la investidura. Un congresista no puede ser medianamente indigno de estar en el cargo. O es indigno o es digno. Por su parte, el senador Juan Lozano del partido de la U indicó que continuará trabajando para mejorar los detalles que tienen mayores falencias. Me propongo seguir trabajando desde distintas iniciativas para mejorar el acceso a la justicia para los colombianos y las condiciones de responsabilidad de los más altos dignatarios del Estado. El texto superó 8 debates en el Congreso, la conciliación entre Cámara y Senado, y solo queda a la espera de la sanción presidencial. Representante Navas Talero, ¿cómo califica usted las declaraciones del ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, defendiendo a toda costa esta reforma a la justicia? Voy a hacer una precisión jurídica. Por tratarse de acto legislativo, no requiere sanción presidencial. Lo que está diciendo el ministro de Justicia es lo más tonto que yo he visto en mi vida. El ministro participó por lo menos en todas las sesiones donde yo estuve. Yo me opuse a todas estas cosas y el ministro siempre les dio la bendición. Que no venga ahora a darse cuenta de lo que él ayudó a cultivar. Es que cuando yo veo al ministro ahora que trata como una especie de Herodes de matar al niño que ayudó a criar, no se le ve bien, ministro. Si en realidad hubiesen tenido la intención de hacer una buena reforma, la hubieran hecho como el país la quería, no como ustedes las querían, que era cómo quedamos bien con las Cortes, cómo quedamos bien con el Congreso. Una pregunta que yo le hago a los ciudadanos: ¿por qué los parlamentarios tienen miedo a que el país conozca el nombre de quienes votaron la conciliación? Y lo digo con nombre propio. Antier, cuando yo indiqué que las ONG que estaban buscando la derogatoria de este acto legislativo publicarían las listas, el representante Salamanca de Bogotá me dijo que por qué los iban a poner en la picota pública. Yo tuve que contestarle, por el contrario, si la reforma es tan buena, ustedes deben sentirse halagados de que sus nombres los publiquen. De pronto los malos somos los 10 que la votamos negativamente. Representante de hoy del Polo Democrático, a través de su presidenta Clara López, se unió a la intención de convocar al pueblo para revocar la reforma a la justicia. Aseguran que los legisladores actuaron en causa propia y que se protegieron frente a las eventuales investigaciones como la de la parapolítica. La presidenta del Polo Democrático, Clara López, hizo fuertes cuestionamientos a la reforma a la justicia que fue aprobada por el Congreso de la República. Tuvimos que retirarnos del debate, porque no hubo garantías ni para que se escucharan las constancias del Polo Democrático Alternativo. Y ya se ha consolidado un acto de cinismo impresionante. Aseguró que esta norma contiene impunidad y además privatiza los servicios judiciales. Los colombianos van a tener que pagar por él a abogados que por la mañana hacen de togados y por la tarde se vuelven jueces de la República, en un conflicto de intereses verdaderamente impresionante. Anunció que el Polo Democrático apoyará la revocatoria de esa norma a través de un referendo. Yo quiero convocar a todos los ciudadanos de bien a que apoyemos esa iniciativa de los estudiantes, de los docentes, de la rama judicial, porque esta reforma constitucional deforma la justicia, sustituye la Constitución y no me queda la menor duda que es una reforma constitucional inconstitucional. Estudiantes universitarios, gremios de trabajadores y distintos sectores de la ciudad ya anunciaron también su apoyo al referendo revocatorio que sería promovido a través de la recolección de firmas. Representante, ¿es verdad que esa reforma privatizará el sector judicial para el ciudadano de a pie, común y corriente? Vea, cuando usted, para obtener justicia, tiene que ir donde un notario, a notario se le paga, ¿sí o no? Cuando usted en la Constitución establece el arancel judicial, quiere decir que por determinados actos le van a cobrar.
no era necesario, si no iban a cobrar, meterlo en la Constitución. Y es mal, al país hay que decir la verdad, el ministro de Hacienda dijo en la Comisión Primera de Cámara que parte de la financiación del presupuesto de la justicia saldría del arancel judicial. Y tienen ya presupuestado, según lo dijo él, 150.000 millones que saldrán del costo de la justicia. ¿Verdad? Que no engañe más al país. Yo digo, si el gobierno no le gusta eso, ¿por qué no tiene la entereza de carácter el ministro de salirse? Acompaño los movimientos para revocar esto, porque lo que han hecho es inmoral. El periodista Ramiro Bejarano ya está anunciando cómo unos cuantos funcionarios saldrán de la cárcel. Que le diga la verdad al país. Y una precisión a los televidentes, el movimiento de derogatoria de este acto legislativo no tiene ningún cariz político, es de los ciudadanos. Los partidos políticos vamos a acompañarlo, pero esto es un triunfo del ciudadano. Dentro de las personas que han peleado por esto está Ángela Robledo, que no es del Polo, son como, fuimos 10 en total, ¿verdad? Que todos los partidos. Y esto se le debe en gran parte al exsecretario general de la Constituyente, Armando Novoa, que es el que ha estado de frente, lo mismo que Pilar Arango, de Observatorio de la Justicia, Pablo Bustos, a Viva la Ciudadanía, la organización está la MOE, Movimiento de Observación Electoral. Ellos son los que están buscando esa revocatoria. Y nosotros, los ciudadanos de bien, tenemos la obligación de apoyar a estas gentes, porque no es justo que el parlamentario que usted eligió para que legisle en beneficio suyo, termine legislando en beneficio del mismo. Representante, precisamente diferentes sectores políticos y sociales anunciaron que saldrán a buscar 100.000 firmas entre los colombianos para dejar sin efecto la reforma a la justicia. Las voces de protesta tras la conciliación del texto de reforma a la justicia no se hicieron esperar. La directora del Observatorio Nacional de Justicia, María del Pilar Arango, admitió el poco alcance de la reforma y anunció medidas para frenar el acto legislativo. Ya está claro, es las demandas o la demanda de inexequibilidad ante la Corte Constitucional, esa no tiene rebaja, eso es más que fijo. Y ya las demás son movilizaciones, información a la sociedad. El constitucionalista Armando Novoa estuvo de acuerdo con algunos sectores de la opinión pública que buscan oponerse a la entrada en vigencia de la reforma y ya hablan de referendo. Convocar una iniciativa para promover, entre otras cosas, un referéndum revocatorio de esa reforma con base en el artículo 377 de la Constitución. Desde ya diversas ONGs, movimientos estudiantiles y reconocidos académicos anuncian una campaña desde las redes sociales para sensibilizar y convocar a la ciudadanía a derogar esta reforma constitucional. Varias organizaciones del sector judicial expresaron sus opiniones sobre la polémica reforma constitucional a la justicia. Escuchemos sus declaraciones. La directora de la Corporación Excelencia por la Justicia, Gloria María Barrero Restrepo, manifestó su inconformismo frente a la aprobación del proyecto de reforma a la justicia. Desafortunadamente no fueron escuchadas nuestras voces de alerta porque esto pues se agrava en la conciliación, pero el proyecto tenía deficiencias desde el principio y no se corrigieron y hoy estamos pues abocados a esto que ya lo conoce todo el país. Por su parte, Claudia López, analista política de la Misión de Observación Electoral MOE, habló de un pacto político entre el gobierno y el legislativo. Lo que es increíble es que el presidente Santos, que ha sin duda planteado reformas muy positivas para el país, como la ley de víctimas o la ley de tierras, manche su gestión con esta concesión de impunidad a los congresistas, que creo yo es para congraciarse con ellos para favorecer su propia reelección. Y fue vehemente frente a lo que viene para frenar la reforma constitucional. Que el Congreso y el gobierno del presidente Santos no tengan la menor duda. Los ciudadanos de Colombia vamos a derogar esa vergonzosa reforma a la justicia y les vamos a dar una lección democrática. Vamos a salir a recoger 2 millones de firmas porque ni el Congreso ni el gobierno se pueden burlar de la ciudadanía autoconcediéndose impunidad. La avalancha de críticas al acto legislativo no para, ni todo apunta hacia un movimiento ciudadano para derogarlo. Representante, reaccionó tarde la rama judicial y la sociedad civil para impedir que saliera adelante esta reforma a la justicia. Yo en lo que tiene que ver con el Observatorio de la Justicia y Armando Novoa los vi desde el comienzo ahí, Azonal ha estado presente también. Pero yo sí quiero es que el doctor Simón Gaviria, presidente de la Cámara, le diga al país por qué no quiso verificar el quórum cuando yo se lo pedí
la noche de la penúltima sesión. Se estaba esperando que llegara el acta de conciliación para aprobar que se votaría al día siguiente. Los medios de comunicación mostraron cómo yo tuve que acercarme al micrófono del secretario de la Cámara a gritar verificación del quórum, porque nos cerraron los micrófonos. Yo pedía verificación de quórum porque no lo había. Y Simón Gaviria, tráiganlo acá y se lo sostengo en su cara, me cortó la oportunidad de pedir verificación del quórum, que hubiera desbaratado esto. Pero el Senado también la hicieron así. El señor secretario del Senado anunció para el día siguiente votación de la conciliación sin que la conciliación existiera. Esa conciliación terminó a las 10 y pico de la noche. A esa hora llegó allá. El doctor Jorge Enrique Robledo pidió verificación del quórum y no lo había. Cuando la ley Quinta es muy clara que sí, que verificado que no hay quórum, se levanta la sesión. Siguieron sesionando en forma deliberatoria y no le hicieron caso al llamado de atención del doctor Robledo. Al Polo Democrático, a ese servidor, el señor Simón Gaviria, también le quitó los micrófonos el día que había unas propuestas, que fue el día que tuvimos que retirarnos, porque nos exigían que toda propuesta que se presentara tenía que llevar el aval del gobierno. Luego, que no venga a decir ahora el ministro que no sabía, porque toda proposición, y lo dijo Simón Gaviria, miren las actas, que tenía que tener aval del gobierno. El senador Eduardo Enríquez Maya, del Partido Conservador, quien actuó como conciliador de la reforma a la justicia, le salió al paso a las críticas, aseguró que los congresistas no legislaron en su favor, sino a favor de la justicia. El senador conservador y conciliador de la reforma a la justicia calificó como perversas las críticas que provinieron de diferentes sectores. La doble instancia para los congresistas, ¡qué escándalo! Eso es ser inculto. Eso es no querer colocar a su país y a la democracia al nivel de las democracias modernas del mundo. Solo aquí hemos sido incultos, avaros en dar garantías a los aforados constitucionales. Además, defendió la eliminación del régimen de inhabilidades como causal para la pérdida de investidura de los congresistas. Ahora quedó el régimen súper más delicado. Le explico. Las inhabilidades, una de esas, o todas, se aplican desde el momento de la inscripción, sin perjuicio, óigame bien, que se pueda aplicar también la pérdida de investidura. Ahora, por una falta pequeña usted puede ser suspendida como congresista, hasta por un año. Reconoció que los actuales procesos de pérdida de investidura y los procesos penales que no tengan resolución de acusación serán beneficiados con la reforma a la justicia. Si a alguien lo están investigando por parapolítica, ese asunto pasa sin quitarle una letra a la nueva entidad judicial. Y de ahí para adelante. Lo que sí es cierto es que tiene derecho a la doble instancia. Insistió en que con el acto legislativo, el Congreso de la República dio un paso en el sistema de juzgamiento a los funcionarios aforados y en la descongestión judicial. Representante, mientras sigue su curso el referendo para revocar la reforma a la justicia, esta se aplicaría tal y como está escrita y como se aprobó, así que muchos congresistas que están siendo investigados alcanzarían la libertad. Lamentablemente es cierto. El doctor Enríquez Maya trata de pensar que todos somos tontos de capirote. Yo advertí en la comisión primera que en un acto de decencia debería decirse que estos procedimientos se aplicarían para los hechos cometidos a partir de la vigencia de esta ley, si era que no se querían beneficiar. El argumento que me dieron, entre otros que recuerde Rubén Rodríguez, que no, que el principio de igualdad, eso es mentira, eso es paja. Cuando se implementó el sistema acusatorio, se fue haciendo gradual. Y sería bueno que todos esos parlamentarios que aparecen ahorita defendiendo la reforma, le mostraran al país constancias de que no están siendo investigados ni por la Corte ni por el Consejo de Estado. Porque hay muchos. María del Pilar Arango mostró que son más de 70 y pico los que están o procesados penalmente o están siendo investigados en pérdida de investidura. Y eso que dice el doctor no es cierto. Cuando me encuentren una inhabilidad a mí, lo que demandan es el acto de mi elección para declararla nula, pero eso no trae como consecuencia, doctor, y perdóneme, la pérdida de investidura, porque no está dentro de las causales, porque precisamente ellos se quitaron las inhabilidades para que eso no implicara pérdida de investidura. Es hora de que al país los parlamentarios les sean honrados, por lo menos en la entrevista de televisión.
Representante, rápidamente, antes de irnos al corte a comerciales, ¿usted está de acuerdo con la declaración que hizo esta mañana la exfiscal de la Nación, Vivian Morales, quien dice que va a resultar más eficiente y eficaz la comisión de acusaciones de la Cámara que esta reforma a la justicia? Perfectamente. La doctora Vivian dijo lo que era y anticipó lo que Ramiro Bejarano dijo también. Esta es una puerta para desocupar el pabellón de la parapolítica en la picota, no nos digamos mentiras. Es cierto que toda persona procesada tiene derecho a una defensa, pero lo que no está bien es que los parlamentarios terminen defensores de oficios de aquellos que mancharon la dignidad del Congreso. Representante, muchísimas gracias. Hacemos una pausa y ya regresamos con más en Capital Noticias. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. En la vida los grandes cambios suceden poco a poco. Y tú serás parte de este cambio. SITP, el nuevo sistema de transporte público de Bogotá. Transmilenio. Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. Gracias por continuar con el canal de Bogotá. Después de que anoche la Fiscalía ordenara medida de aseguramiento en su contra, el exdiputado Sigifredo López ha lamentado esta situación y denunciado las irregularidades cometidas en su caso por el ente acusador. Precisamente en el búnker de la Fiscalía se encuentra nuestro periodista Kenneth Torres. Kenneth, adelante con la información. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. A esta hora nosotros nos encontramos en la Fiscalía General de la Nación, donde Capital Noticias tuvo conocimiento pleno acerca del documento que expidió en las últimas horas la unidad del fiscal 38 especializado de Derechos Humanos, donde pide la medida de aseguramiento contra Sigifredo López de casa por cárcel. Hay que decir de que dentro de ese documento están los 4 delitos que le serían imputados a Sigifredo. El número 1 sería el de toma de rehenes. El segundo sería el de homicidio por la muerte del policía que se encontraba en la asamblea. El tercero sería el de rebelión y el tercero sería el de perfidia. Hay que decir de que dentro de ese documento también aparecen las pruebas que están en contra de Sigifredo López. La número 1 pues es el video que se encontró en el PC de Alfonso Cano, que es la prueba reina que tiene la Fiscalía General de la Nación. También están los testimonios de Julio César Salazar, Eber Fajardo y de un vendedor de frutas. También hay que decir que dentro de ese documento aparecen varias reuniones que al parecer tuvo Sigifredo López con guerrilleros en zona rural del Valle del Cauca y del Cauca. Por ahora pues esa es la información que nosotros tenemos aquí desde la Fiscalía General de la Nación. Kenneth Torres, Capital Noticias. Kenneth, muchísimas gracias. Y luego del anuncio de la Administración Distrital de incrementar los operativos para evitar el hurto a celulares, la policía capturó a 6 personas que vendían teléfonos robados en el centro de la ciudad. 260 celulares recuperados y 6 personas capturadas. Es el balance que presenta la policía de los operativos realizados en las últimas horas contra el hurto a celulares. 6 personas, las cuales se encontraban por el delito de receptación. Otras 2 personas se encontraron modificando y alterando las bandas de celulares usados. Celulares fabricados en China con doble SIM card y antena para televisión estaban siendo vendidos en el mercado negro como si fueran Blackberries. Según las autoridades, durante el año 2012 se han capturado a 1.683 personas y se recuperaron 563 celulares. Sin embargo, estas cifras no son exactas porque todos los hechos no son denunciados. No hay una denuncia concreta. En lo que hemos detectado, en lo que se ha investigado, son 250 aproximadamente hurtos relacionados a este elemento. En las labores investigativas, la policía ha identificado a las localidades de Chapinero, Mártires y Kennedy como las zonas donde más se comercializan este tipo de elementos hurtados. Sin embargo, hacen un llamado para que las empresas de telefonía celular den las bases concretas sobre los celulares que son reportados diariamente como hurtados en la ciudad. Es importante para nosotros esas bases de datos para poder ejecutar una labor policiva contundente y exitosa. Y es que con la promulgación de la Ley de Seguridad Ciudadana se había dado un plazo del 1 de enero del año 2012 para que las 3 empresas de telefonía celular dieran esta información a las autoridades. Sin embargo, 6 meses después aún no es concreto y no se sabe cuántos celulares son hurtados diariamente en Bogotá. Muy buenas tardes, señoras y señores. Tiempo para los deportes en Capital Noticias. Comenzamos con el fútbol. Independiente Santa Fe visita al Itagüí este fin de semana en el cierre de la primera vuelta de los cuadrangulares semifinales
de la Liga Profesional. Santa Fe, gran candidato. En la casa santafereña todo es tranquilidad después del juego contra la Equidad. El equipo se ha comportado bien, tenemos 4 puntos, esperamos seguir sumando y queremos llegar a la final. Para la tercera fecha de los cuadrangulares, Santa Fe visita a los dirigidos por Hernán Torres. Es un partido muy complicado y estamos trabajando sobre eso. Sabemos que todos los partidos ahorita son finales y siempre van a ser duros y tenemos que seguir trabajando bien y seguir buscando buenos resultados. Los jugadores del equipo capitalino buscan hacer la diferencia y conseguir el campeonato del primer semestre. Todo el equipo está motivado, sabemos que el equipo hace rato no es campeón y queremos darle la 7ª estrella a la hinchada. Itagüí y Santa Fe el próximo sábado a las 3:30 de la tarde. Otro compromiso importante de la Liga Profesional de Fútbol de Colombia este sábado, el que van a protagonizar el Boyacá Chicó y el equipo verde de Bogotá, Equidad Seguros. Alexis García anda muy confiado con el rendimiento de los aseguradores. Afortunadamente el equipo está en buen nivel y eso me da mucho optimismo con respecto a lo que pueda venir. La Equidad recibe al Boyacá Chicó en el cierre de la primera vuelta de los cuadrangulares. Tenemos que seguir en esa tónica de buscar los partidos, de ir de frente y de lograr ahora los resultados, que es lo único que nos falta. El técnico asegurador confía en sus jugadores para conseguir la primera estrella de la Equidad en la liga. Las ganas de ganar. Yo entro al camerino y los jugadores entran llorando con piedra, o sea, entre ellos mismos hicieron reclamos fuertes, bien hechos, pero demuestra que quieren ganar y que quieren el título y que quieren dejar la vida por esto, y eso me deja a mí supremamente ilusionado. Si duele es porque sirve y porque se está haciendo con pasión, entonces eso me deja muy tranquilo. El sábado a las 6:10 de la tarde, Equidad, Boyacá Chicó. Hace muy poco, en la capital de la República, Lionel Messi, la Pulga Lío, el más grande de este momento en el fútbol mundial, atendió a los medios de comunicación. Hoy, el encuentro de Messi y sus amigos en el Estadio El Campín. Esta noche el Coloso de la 57 se engrandece con la visita del mejor jugador del mundo en los últimos años, Lionel Messi. La Pulga habló de su futuro en el Barcelona y el nuevo técnico. Estamos contentos de que sea Tito el que reemplaza a Guardiola, porque es una persona que conocemos, porque sabe trabajar de la misma manera que lo hacía Guardiola, porque hacían todo conjuntamente. El argentino jugará junto a sus amigos y enfrentará al equipo del resto del mundo en lo que se ha llamado la batalla de las estrellas. Un reto mínimo, porque se le viene ser padre. Estoy muy feliz de lo que me está pasando, de que en unos meses voy a ser padre, estoy disfrutando de todo esto y nada más. En su visita a Bogotá, el crack del Barcelona habla de los temas de moda en el planeta fútbol, por ejemplo la Eurocopa. Sé que hay muy buenas selecciones, no tengo un favorito claro, me gustaría que el campeón sea España por los compañeros que tengo. De esta manera el Campín se convierte en uno de los pocos escenarios donde han actuado los más grandes de toda la historia: Pelé, Maradona, Di Stéfano y la popular Pulga. Y la Vuelta a Colombia en bicicleta agotó un día más de carrera. Les contamos qué ha pasado en la jornada que llevó la caravana de la Vuelta desde Popayán hacia Palmira, capital agrícola del Valle del Cauca. A falta de 4 días para concluir esta fabulosa carrera, 45 pedalistas no están en competencia. A la meta en Palmira se reportaron 155 deportistas, guiados en fenomenal sprint por el italiano Marco Zanotti, quien ganó en línea de meta empleando 3 horas y 3 minutos para este trayecto de 149 kilómetros. Zanotti es, al lado de Félix Cárdenas, uno de los que suma 2 victorias en la prueba. Una giornata molto bella, una gara molto dura, molto veloce, all'inizio più di 1000 metri di dislivello, poi il finale pianeggiante, siamo riusciti a portare la gara in volata e vincere la gara. La carrera del miércoles resultó controlada por el grupo Gobernación de Antioquia e Indeportes, que en el último kilómetro fue también superado por el excepcional embalaje del italiano Zanotti. El líder, Alejandro Ramírez, ocupó en la etapa el puesto 56. Muy difícil al principio, los primeros 60 kilómetros bastante complicados. Afortunadamente contamos con un muy gran equipo y logramos sortear pues esos ataques del principio y ya pues poder mantener la camiseta en el día de hoy. Hoy jueves la etapa recorre el territorio vallecaucano desde Palmira hasta Cartago y luego ingresamos a Risaralda para finalizar la jornada en 2 quebradas. Usted está viendo Canal Capital. Televisión más humana.
Esta era la Bogotá del trancón. Con el nuevo pico y placa, esta es la nueva Bogotá. Menos aire contaminado, más salud, más vida. Una movilidad inteligente mejora nuestro ambiente. Secretaría Distrital de Ambiente. Bogotá Humana. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. Y están abiertas las inscripciones para que los niños y las niñas del Distrito Capital gocen de los programas de las vacaciones recreativas en la red de bibliotecas BiblioRed. Si usted no tiene planes para estas vacaciones, la Red Capital de Bibliotecas Públicas, BiblioRed, organiza para esta temporada de descanso estudiantil las bibliovacaciones. Este programa entonces se invita a todas las personas que habitan la ciudad de Bogotá para que nos acompañen en actividades que tienen diferentes ejes temáticos. Talleres, presentaciones artísticas y actividades de aprendizaje y entretenimiento forman parte de este programa en el que se incluyen niños, adolescentes y adultos. Se desarrollan diferentes actividades donde se vincula lo artístico con la literatura y el lenguaje. En este caso estamos viendo un trabajo que se va a llevar a cabo alrededor de la obra de Rafael Pombo. Aprendemos nuevas cosas, jugamos, nos divertimos, leemos, también nos conocemos con otros niños. Los eventos se llevarán a cabo durante todo el mes de julio y la asistencia es gratuita. El cronograma de las actividades se puede descargar en la página www.bibliored.edu.co. Gracias por estar con el canal de Bogotá. Los dejamos con Amparo Peláez, el mediodía. Que tengan una buena tarde.